Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta aventura de todos los lunes, donde hemos comenzado a explorar nuestro Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, pasaje por pasaje. Y hoy entramos al segundo pasaje, Nacimiento de Jesucristo, es el título que tiene ahí en la Biblia Reina Valera. Recordemos que estamos leyendo de la Biblia de las Américas, y que esos títulos no hacen parte, ¿cierto?, de lo que es el escrito original, pero estamos procurando seguir el orden de los pasajes hasta donde sea posible. Entonces vamos a leer Mateo 1, del 18 al 25. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, esto es hermoso, ¿no? Porque dice nacimiento de Jesucristo. Y comienza diciendo: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Venimos de hablar de las genealogías y de cómo fueron las genealogías y cómo esta gran historia, ¿sí?, bíblica, esta gran historia de generaciones que se ha pasado de generación a generación, viene a tener como un cumplimiento, ¿sí? O sea, como un punto donde toda la historia converge, ¿sí?, en esta pareja, en José y María. Aquí hay muchas cosas por explorar. Dice: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio. Para muchos de nosotros hay expresiones aquí que a veces cuando las leemos por primera vez, ¿sí?, no son muy claras, porque como así que ya estaban desposados pero que no habían consumado el matrimonio. Entonces resulta que es parte de la costumbre en la tierra, ¿sí? Es parte de la costumbre antigua, ¿sí?, en tiempos de Cristo, en los tiempos bíblicos. ¿Qué era desposarse? Es lo que nosotros hoy en día llamaríamos más o menos el comprometerse. O sea, las parejas se comprometían y aproximadamente un año después se casaban. ¿Cuál es el tema del desposarse? Que el desposarse, ese compromiso, se consideraba tan firme como ya un matrimonio. Al punto que si alguno de los dos llegaba a tener relaciones con alguien durante ese tiempo, se consideraba adulterio. Entonces, esto era súper tremendo. O sea, era un compromiso, ya en firme, era, sí, casi que el mismo compromiso que ya estar casados. Incluso si llegaba a haber alguna separación, se consideraba, tenía que hacer el proceso como si fuera un divorcio. Y también había el tema de separación de bienes, sí, en la medida en que ellos lo manejaban en la época, obviamente. O sea, se consideraba tan importante como un matrimonio, sí, ya consumado. ¿Por qué? Porque ya se había dado la palabra, ya se había dado, sí, ese desposamiento, ya se habían comprometido la pareja, ya eran, sí, ya estaban prácticamente hecho el pacto. Solo faltaba la consumación y tenía una gran importancia. Entonces es muy interesante que en ese periodo, que por lo general duraba un año, en que el hombre iba a preparar un lugar para que ambos pudieran habitar, en que el hombre iba para preparar todo para poder recibir a su esposa y poder regresar por ella y llevarla a vivir consigo. Entonces iba a preparar una morada para ambos antes de regresar por ella, ¿cierto? Y hay un aspecto profético de lo que ha de hacer Cristo con nosotros, pero eso es motivo de otra historia. El hecho es que dice: antes de que se consumara el matrimonio,
se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí hay tantas cosas, ¿sí? Está María, está José, está el hecho de que se halla que ella había concebido, ¿sí?, del Espíritu Santo. En los otros evangelios nos amplía un poco más la historia, pero como estamos analizando Mateo, vamos a quedarnos con lo que nos dice aquí Mateo. El nombre de María, María viene de una raíz hebrea, ¿sí?, de Mara, que significa, algunos lo traducen como a veces rebelde, desobediente. También dice que viene de la raíz Mara, que es amargo, fuerte, de la mirra. Entonces, amargo, pero en el sentido de la mirra. ¿Qué es lo interesante de la mirra? Que es esa raíz de la palabra María, que en el Antiguo Testamento se dice Miriam. La palabra María realmente es latinizada, ¿sí?, pero viene del hebreo Miriam, que es la misma que aparece en Éxodo, cuando salen del Éxodo y canto y demás, la profeta Miriam. La mirra se utiliza para el aceite de la unción, ¿sí? Es parte del aceite, del óleo de alegría en la palabra. Se utilizaba como incienso, como perfume, como medicina. Hay cosas muy interesantes con respecto a la mirra, ¿sí? Y es interesante que sea ella la escogida, ¿sí?, para dar a luz a Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. O sea, viene toda esta historia, ¿sí?, que viene desde Génesis. Viene toda la historia del pueblo de Israel desde Abraham. Viene la promesa de una simiente. Desde Génesis 3, que se le dice al hombre y a la mujer, y se le dice a la mujer, tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, hay una gran guerra cósmica, hay un gran conflicto cósmico desde Génesis, donde fuerzas del mal buscan destruir los planes de Dios, los propósitos de Dios para con la humanidad, donde la serpiente engañó a la humanidad. Y viene esa historia de generación a generación. Se le promete a David un gobernante que se va a sentar en el trono y demás, que va a ser de su descendencia, y nos cuenta de generación a generación, y llega aquí el nacimiento de Jesucristo, y estos dos personajes recónditos, escondidos, ¿sí?, que de pronto para las personas alrededor eran dos personas ahí humildes, pero como que no, ¿sí?, no se veía que fueran mucha cosa, no se veía que realmente, ¿sí?, no vivían en un palacio. Por el contexto que vemos más adelante se nota que, ¿sí?, eran personas de escasos recursos. Y estos dos personajes de repente entran a formar parte de la historia más importante de todos los tiempos, la historia de Jesucristo. Y esta mujer hermosa, preciosa, María, ¿sí?, es escogida por Dios, y se halla que había concebido por obra del Espíritu Santo. Otro evangelio nos narra de que ella acepta ese encargo, que se le aparece el ángel y ella acepta el encargo, ¿cierto?, de concebir del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo interesante? Que cuando José se entera, dice que siendo un justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. O sea, la historia de Jesús comienza en un drama muy interesante, porque antes de que ellos hubieran concebido su matrimonio, de que hubieran consumado, perdón, su matrimonio, ella se halla embarazada. ¿Y cuál es el tema? Que lo que decía en la ley de Deuteronomio, ¿sí?, era que si alguien se hallaba que no llegaba virgen al matrimonio, podía ser apedreada por adulterio. Entonces, habían dos maneras de divorciarse. Una que se hacía en secreto, con solo 2 testigos, y estaban ahí los novios o los exnovios, y se traía 2 testigos, y el novio, sí, o ellos exponían el caso de por qué ya no iba a consumarse, sí, de por qué se iba a disolver. Como les digo, esa unión era ya como un matrimonio, entonces tenía que disolverse como un matrimonio, y el novio exponía a los testigos los motivos, y se daba el aval, y quedaba registrado, ¿sí?, en secreto la razón por la cual se diluyó, ¿sí?, el pacto que se había hecho, ¿sí?, que se había hecho de llegar a casarse.
o la otra era acusarla ante el Sanedrín, a la puerta de la ciudad, a la otra persona de adulterio. ¿Y qué decía la ley que se hacía con los que eran sorprendidos en adulterio? Eran apedreados hasta la muerte. Es lo que vemos más adelante, ¿cierto? En una de las historias que nos cuentan de Jesucristo, con una mujer que va a ser apedreada. Entonces es muy interesante porque si no llegaba virgen al matrimonio, podía ser apedreada porque se consideraba un adulterio, porque el desposamiento, ese compromiso, era como un compromiso matrimonial. Entonces, ¿qué es lo impactante de esto? Que José, la decisión que tomara José, podía avanzar o truncar todo un plan de Dios. O sea, todo el plan que Dios tenía. O sea, pensémoslo en tiempo real. Nosotros ya estamos aquí viéndolo cuando ya sabemos cómo acontece la historia y ya sabemos la decisión que toma José. Pero en tiempo real, Dios hace que María conciba por obra de su Espíritu Santo, de su soplo de vida, ¿sí? Así como en Génesis es el soplo de vida, la palabra que sale de la boca de Dios, la que da vida, ¿sí? La que da nueva vida y demás, ahora aquí, y la que sopla en el hombre vida y viene a ser el hombre un alma viviente. Ahora ese soplo de Dios, ese Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Sopla sobre María y crea una nueva vida dentro de ella, ¿cierto? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, viene a nacer en María. Y esto es tan tremendo porque, piénsenlo por un momento, si José hubiera tomado a María y la hubiera llevado ante el Sanedrín, hubiese sido apedreada y hubiese muerto ella junto con el bebé. O sea, lo que hace Cristo de encarnarse, ¿sí? Lo que hace Cristo, el Hijo del Dios viviente, de despojarse de sí mismo, ¿sí? Y tomar esa forma de hombre y venir a engendrarse, ¿sí? Venir a comenzar el proceso desde que es un embrión, es tomar uno de los riesgos más grandes en medio de una guerra cósmica, donde las huestes espirituales de maldad están buscando a quién devorar y cómo destruir, cómo truncar los planes de Dios. Más adelante, en el siguiente capítulo, lo vamos a ver, ¿cierto? Cómo se quiere matar a este niño. Entonces, se halla que está embarazada, José se entera y la quiere abandonar en secreto. Por eso es que dice que él, siendo justo, no la quiso exponer ante el Sanedrín, pero tenía la posibilidad de haberlo hecho y de que toda esta historia cósmica, sí, se hubiera truncado. ¿Qué es lo que me parece impresionante de Dios con lo que hace con María y lo que hace con José? Que él podía haber enviado a los ángeles a preguntarle primero a José, antes de que concibiera María del Espíritu Santo, pero no lo hace, ¿sí? O sea, eso es tomar un riesgo. Podemos decir, pues claro, Dios es Dios, Él ya sabía lo que había en el corazón de José, ya sabía cómo iba a responder, pero al mismo tiempo, Él ha dado esa libre voluntad a los hombres, ¿cierto? La causa de por qué hay en muchas ocasiones tanta maldad y demás. Entonces, es un riesgo que toma el Padre, es un riesgo que toma, y es tan bonito ver cómo reacciona José ante esto. O sea, dice que mientras él pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor. O sea, que él pensaba en esto y se quedaba despierto en la noche hasta que se quedaba dormido pensando en esto, pensando en qué pasó con María, cómo así, está embarazada, que el Espíritu Santo, ¿cómo es esto? Sí, o sea, porque seguramente asumimos que o él se enteró a la distancia o ella fue la que le contó. La escritura no nos da ese detalle, pero el caso es que se le aparece un ángel diciéndole: José, hijo de David. O sea, es tan hermoso porque está ahí José y María, sí, está ahí José pensando en su historia, pensando en que la Virgen con la que él se iba a casar, sí, con la que tenía muchos sueños por delante de establecer una familia y esto, estaba embarazada.
Entonces todos sus sueños de pronto, sí, todo lo que él quería, él estaba preparando un lugar para que los dos pudieran habitar juntos, para poderla recibir ahí, para poder casarse con ella. O sea, todos esos sueños él llevaba seguramente ya meses, ¿sí?, de ese año largo trabajando, como era carpintero, ¿cierto? Como podía construir, ¿cierto? Su casa, construyendo los muebles, alistando todo para recibir a su amada. Y de repente todo eso pareciera que se esfuma, porque ella se halla que está embarazada. Entonces, ¿dónde queda todo eso? Su futuro, su sueño, ¿sí? Y de pronto él estaba pensando en todas esas cosas, centrado en sí mismo. Y es interesante que el ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Y le dice hijo de David, le recuerda al rey David, pero le recuerda que él hace parte de una historia que es más grande que sí mismo. Y a veces así nos pasa a nosotros, estamos tan concentrados en nuestro día a día, en nuestros problemas, en esto y lo otro, que se nos olvida que hay una gran historia cósmica, que hay una gran historia en la cual hacemos parte, ¿sí? Que hay un gran conflicto de las edades, pero que también hay un gran propósito eterno de parte de Dios, que hacemos parte de una gran historia que viene de generaciones y se extiende a generaciones. Y así estaba José de pronto pensando y pensando en sí mismo, cuando viene el ángel y le dice, hijo de David. O sea, le dice, tú eres parte de algo más grande que ti mismo. Y lo que está aconteciendo ahora es más grande que tú. Porque le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y le dice, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Pues seguramente muchos temores tenía José, o sea, ¿con qué clase de mujer me voy a casar? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? O sea, si la recibo, ¿sí? El escarnio público, porque en pueblo pequeño, ¿sí? Chisme grande. Entonces seguramente todo el mundo se enteraba del asunto, habían sospechas, incluso Jesús ya, ¿sí? Con más de 30 años, y la gente continuaba hablando de la dudosa procedencia de él por causa de este tema, o sea que era algo que se conocía en el pueblo donde él estaba. Entonces José tenía temor, y es bonito que le dice el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y es tan hermoso. Le dice, no temas que recibir a María tu mujer. José, ¿sí? Este José nos recuerda a José, el hijo de Jacob, ¿cierto? Esa 11ª tribu de Israel, el José que llevó al pueblo a Egipto, ¿sí? Al pueblo de Israel a Egipto para salvarlo en su momento de una gran hambruna que vino sobre la tierra. José significa el que agrega, incrementar, sumar, adicionar. Y es tan bonito porque José, ¿sí? En el Antiguo Testamento recibe sueños, y por medio de esos sueños, ¿sí? Puede ayudar a Israel, al pueblo de Dios, ¿sí? Y aquí José, por medio de un sueño, puede ayudar a toda la humanidad. José, ¿sí? José, al aceptar ese encargo, está entrando a formar parte de una gran historia que va más allá de sí mismo. Una historia que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es tan hermoso porque en el huerto una mujer obedece a la serpiente, obedece a las tinieblas, desobedece a Dios, toma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal en su interior, lo ofrece a su marido, y su marido toma de ese fruto con ella, ¿sí? Y se da toda la caída de la humanidad, se ceden los derechos como administradores de la creación, se los ceden a Satanás. Y ahora, he aquí, una mujer escucha la voz del Espíritu de Dios, escucha a un mensajero de Dios, donde la primera mujer escuchó a un mensajero de las tinieblas. He aquí, una mujer escuchó a un mensajero de Dios. Toma del fruto del árbol de la vida, que es Jesucristo mismo. El árbol de la vida se gesta en su interior, Jesucristo mismo. Y se lo ofrece a su esposo. Y su esposo tiene la oportunidad de aceptar o no. Y aquí que su esposo, después de este sueño, recibe a María, recibe
a Jesucristo. Y es como que tomara de ese árbol de la vida. Y es como que, sí, se invierte, sí, se repite la historia de Génesis, pero esta vez con el aspecto de redentivo. Esta vez donde hubo desobediencia, ahora hay obediencia. Donde la mujer escuchó la voz equivocada, ahorita una mujer escucha la voz correcta. Donde una mujer desobedece a Dios, aquí una mujer obedece a Dios. Donde un hombre escucha la voz de su mujer, ¿sí? Y toma también del fruto prohibido, aquí un hombre escucha la voz de su mujer y toma, ¿sí?, del fruto de la vida. Y hay salvación para la humanidad. Y eso es precioso. Y dice: lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y qué es lo bonito, dice más adelante: cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Qué es lo hermoso de José. Se da cuenta de que es hijo de David. Imagínense la posición, la dignidad en que esto lo coloca. Y que un ángel del Señor se le aparezca y le hable en sueños. O sea, él no tarda en obedecer. La obediencia es inmediata. O sea, qué hermoso el corazón de esta pareja. Sí, qué hermoso el corazón de María, aunque aquí no explora esa parte de María en Lucas, ¿cierto? Sí explora esa otra parte y lo veremos más adelante si Dios lo quiere. Sí, pero aquí estamos concentrándonos en lo que dice Mateo. Entonces por eso hacemos tanto énfasis en José. Qué bonito el corazón de José, que de inmediato obedece lo que el Señor le ha encargado. No duda más. Sí, se dice que toma consigo a su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, como el ángel le había dicho de parte de Dios que debía ponerle por nombre Jesús. Y la obediencia es inmediata, ¿sí? La obediencia es inmediata. Otra cosa hermosa, dice que José es justo. Nosotros hoy en día, por causa de la teología y la tradición, no nos gusta esa palabra de decir que una persona es justa, porque decimos: no hay ninguno justo, solo Dios es justo. O sea, tenemos tanta teología a veces y tanto conocimiento que es de tradición, que a veces vamos en contra de lo que la misma Biblia dice, porque la Biblia habla de hombres justos y nos insta a nosotros a andar en justicia. Entonces a veces no aceptamos lo que la Biblia de una manera muy sencilla dice, y es tan hermoso ver cómo este hombre justo entra a formar parte de esta gran historia, ¿sí? Y José actuó de inmediato, de una obedeció y recibe a María, ¿sí? Y recibe el fruto de su vientre, el árbol de la vida, a Jesucristo. Y eso es de las cosas que me parecen más hermosas, porque es que la historia que estamos viendo aquí es donde converge toda la historia bíblica. Sí, o sea, lo que comenzó en Génesis, ese drama de Génesis 1, 2 y 3, ese drama con la serpiente, ese drama donde se ve esta guerra cósmica que hay, esta guerra así espiritual, donde las tinieblas se levantan en contra de Dios y donde engañan al hombre y toman el control sobre la creación. Y ahora aquí ha sido enviado Jesús para salvar, ¿sí? Para salvar al hombre, para deshacer las obras de Satanás, ¿sí? Y decide entrar en escena, ¿sí?, haciéndose un embrión, arriesgándose a que su madre pueda ser apedreada. O sea, y es tan hermoso porque él podía haber entrado de maneras menos controversiales, ¿sí? Pensemos por un momento, si los escritores bíblicos hubieran querido adornar las cosas, no hubieran, ¿sí?, dejado estas historias tan controversiales. O sea, Jesucristo se presenta en escena de una manera muy controversial, muy interesante, pero sin tapujos, o sea, mostrando la historia tal y como es. Y por eso es que son tan preciosos los evangelios, por eso es que transmiten tanta luz y tanta verdad. Y no sé, o sea, para mí son muy hermosos, ¿sí? Muy hermosos que una mujer, de María, cuyo nombre también se interpreta como, ¿cierto?, como mirra, pero también como amarga,
pueda salir algo dulce. ¿Sí? O sea, es ese paralelo con lo que acontece en Éxodo cuando encuentran unas aguas que son amargas y tiran un madero en las aguas y las aguas se vuelven dulces. ¿Sí? Eso es una sombra de Jesucristo, ¿sí? Quien viene a convertir esas aguas amargas en ese aceite, ese óleo de alegría, como lo mencionan también los salmos. ¿Sí? Y hay mucho por explorar ahí. Pero otra cosa hermosa es que el ángel le habla a José, versículo 21, le dice, dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Los tres grandes enemigos de la humanidad: el pecado, las tinieblas y la muerte. Y Jesús viene a salvar, ¿cierto? A deshacer las obras de las tinieblas, ¿sí? A salvar al pueblo de sus pecados y a vencer a la muerte y darnos la esperanza de la resurrección. Y dice, salvará al hombre de sus pecados. No dice salvará al hombre en sus pecados. Y hay una gran diferencia. De alguna manera, la iglesia se ha vuelto inmadura en muchos aspectos. Y hay personas que creen que Jesús los salva en sus pecados. Pero dice que Él nos salva de los pecados. O sea, Él nos salva de ese pecado que dice en Romanos, que está en el hombre y que es el que produce los pecados. O sea, la fuente, ¿sí? Él nos salva de eso y dice que Él nos vino a salvar de los pecados. O sea, Él no viene, ¿sí?, a salvar al hombre en sus pecados. Es como decir que yo estoy salvando a alguien de ahogarse mientras continúa debajo del agua. Se continúa ahogando y yo estoy diciendo no, pero lo estoy salvando. O sea, para salvar a alguien de ahogarse, ¿qué debo hacer? Sacarlo. Sí, sacarlo, que ya pueda respirar y que no se ahogue. Entonces, hay veces personitas que creen que están siendo salvas, pero continúan ahogadas en sus pecados. Y Jesús viene a salvarnos de los pecados. O sea, es muy interesante. Él es el Salvador. Él no se presenta como el perdonador, se presenta como el Salvador. El que salva, el que rescata, viene a rescatarnos de la vana manera de vivir, viene a rescatarnos de la potestad de las tinieblas, viene a rescatarnos del poder del pecado y viene a rescatarnos de las garras de la muerte y da la esperanza de la resurrección. Y son estas tres cosas las que marcan toda esta historia. Sí, todo lo que comenzó en Génesis, sí, toda esa obra del diablo viene a deshacerla Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y Él salva al pueblo de sus pecados. Y hay personas que dicen Jesús es mi Salvador. ¿Jesús es tu Salvador? ¿Te ha salvado de tus pecados? ¿O tienes a Jesús como tu perdonador? Y te perdona, pero continúas practicando los pecados. Él es el Salvador. Y Él salva al hombre de sus pecados. Salva al hombre de sus pecados. Es lo que vemos en la Biblia. Y es como se presenta. Él viene a salvar. Sí, ¿qué es salvar? Es rescatar. Recuerda, Jesús viene a salvarte de tu pecado. No viene a salvarte en tu pecado. O sea, no que tú continúes pecando y así te salva. Él viene a salvarte de aquello que te está aprisionando. Dice la Escritura que uno se hace esclavo de aquello a lo que uno obedece. Del pecado para muerte o de la justicia para vida. Y tenemos un Salvador que vino a salvarnos de esa vana manera de vivir. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Donde, como dice Juan, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Que asume esa epístola, esa carta de Juan, que el pecado es la excepción, no la regla. Y de alguna manera ha entrado un movimiento disfrazando la gracia de Dios como un pretexto para pecar, en que muchos
se acostumbraron a volver a Jesús, no el Salvador, no el que los rescata, sino el que los perdona. Y salvar es salvar, salvar es rescatar. Salvar es salvar. Una persona se está ahogando, ¿sí? ¿Cómo se salva a la persona? Sacándola, impidiendo que se continúe ahogando. No diciéndole, te perdono, no te ahogues más, mientras la persona se continúa ahogando. Y a veces creemos que así es con Dios, o sea, que Dios como que nos perdona mientras nos continuamos ahogando. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que como Satanás nos convence de eso, no tomamos de la mano de Él que está ahí para salvarnos de nuestros pecados, no solo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo dice Primera de Juan, ¿cierto? Y limpiarnos de toda, ¿qué? Maldad. Entonces, hay un despertar en la iglesia en el que estamos recobrando de nuevo el sentido de lo que hace Jesucristo de salvarnos. Porque algunos creen que Jesucristo vino a salvar a las personas, ¿sí?, de ir al infierno, cuando lo que dice es salvar al pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque es el pecado, ¿sí? La maldad en el hombre, lo que produce todo lo que vemos afuera, lo que sale del corazón del hombre, los celos, las contiendas, los asesinatos, todo sale del corazón del hombre, los adulterios, la codicia que produce todo lo que vemos alrededor, sale del hombre. Y Jesús viene a salvar al hombre de eso. Viene a hacernos libres de eso. Dice que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un acto que Él hace, nos rescata, nos salva. Y si hay un pecado en el que tú estás, si hay algo que se ha vuelto repetitivo en tu vida y que sientes que no puedes salir de ahí, tienes un Salvador, no solo un perdonador, tienes un Salvador. Y tú puedes decirle, sálvame Jesús, y Él va a entrar y te va a salvar, te va a rescatar. Como el salvavidas no va a decir desde la orilla, te perdono. Va a ir, se va a tirar, te va a sacar. Te va a sacar de esas prisiones de cautividad y te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tenemos un Salvador y su nombre es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el que se le prometió a la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y he aquí, toda esa historia que comenzó en Génesis converge en dos personas sencillas, María y José, que vienen a incrementar, vienen a dar a luz ese fruto del árbol de la vida que es Cristo mismo, el árbol de la vida, donde la raza humana no podía producir un Salvador, ¿sí? Dios, por medio de su Espíritu, crea vida en María. ¿Y por qué María sin la intervención de un hombre? Porque se dice que el pecado pasa de generación a generación por medio del hombre. Entonces por eso no podía haber la intervención de un hombre. Por eso José no podía, sí, engendrar a Jesús, porque le hubiera pasado a su cuerpo esa simiente del pecado. Por eso es el Espíritu de Dios que, así como se movió sobre las aguas en Génesis para generar vida, ahora se movía, ¿sí?, en el vientre de María para generar vida en esas aguas. Y se engendra el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien viene a salvar al pueblo de la ira, de la maldición, de la culpa, ¿sí?, por el pecado, ¿sí?, y del poder del pecado por medio del Espíritu Santo. Y eso es algo que la iglesia ha perdido, porque nos hemos concentrado tanto en la muerte de Jesús y en el perdón de los pecados, que no hemos hecho el énfasis en la salvación de los pecados, y que se nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y que tenemos un Salvador que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y no estamos aquí hablando de un triunfalismo donde ya nunca vas a pecar. Estamos hablando de que no hay una práctica del pecado, donde Él te salva. El que robaba, no robe más,
sino que trabaje para que con sus manos produzca para ayudar a los que no tienen, a los que tienen necesidad, a los que no tienen alimentos y demás. O sea, hay una dinámica en la Biblia donde el arrepentimiento es arrepentirse en serio, dejar atrás la pasada manera de vivir y comenzar a vivir de una manera justa y recta delante de Dios, porque tenemos un Salvador que pone en nosotros el querer como el hacer. Y esto es precioso. He aquí, la Virgen concebirá, el versículo 23, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y esa es una de las partes más curiosas. Yo me acuerdo la primera vez que leí esto en Mateo, yo me preguntaba, y fue algo que no entendía muy bien, ¿por qué dice que le pondrán por nombre Emmanuel? ¿Y por qué le ponen Jesús? ¿Sí? Si Jesús viene de ese Joshua, ¿cierto? De ese Josué, que fue el que entró al pueblo a la tierra prometida. Y significa Dios salva, Dios rescata, Dios libera, que es muy interesante porque son acciones físicas. O sea, es lo que hizo, lo que hace Josué en la historia de Israel, es sacarlos del desierto y entrarlos a conquistar la tierra prometida. Es lo que hace Dios por medio de ese Joshua, ese Josué. Dios salva, ¿sí? Dios salva a su pueblo llevándolo a conquistar la tierra prometida. Y así ahora el salvador de la humanidad es Joshua, ¿cierto? Yeshua, dicen algunos, ¿cierto? Jesús es Dios salva y viene a salvar, a rescatar al pueblo, a rescatarnos ¿de qué? De las tinieblas, del pecado y de la muerte, y a conquistar la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Primero que todo nosotros, nuestras vidas, y es Yeshua en nosotros, ese Josué, ese Jesús, quien viene a conquistar y a rescatar, a salvarnos, ¿sí? A salvarnos de esas fortalezas, de esas cosas que habían tomado posesión de nuestras vidas, y a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y viene a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados, a rescatarnos. Entonces yo decía, ¿y por qué no se llama Emmanuel? Que Emmanuel significa Dios con nosotros. Porque resulta que en Isaías, aparte de Emmanuel, también se habla de príncipe de paz, Padre eterno, consejero, admirable. Y resulta que todos estos son títulos de Cristo. Sí, o sea, Emmanuel es parte de uno de los títulos de Cristo, que es Dios con nosotros. Y es tan hermoso porque de todos los títulos que podía haber escogido el ángel para decirle a José, hijo de David, le recuerda el de Emmanuel, ¿sí? El de Dios con nosotros, que es una profecía que se dio en Isaías, que hablaba de algo histórico en su momento también ahí con unos reyes, pero que era interpretado también a nivel de el Mesías prometido, en este caso de Jesucristo. Era Dios diciendo, así como un día salieron del huerto y dejaron de estar delante de mi presencia, ahora llegó el momento por medio de Jesucristo de recobrar lo que se había perdido, ¿sí? De recobrar y deshacer las obras de Satanás. Y así como la presencia de Dios se había apartado por causa del pecado, ahora por medio de la obediencia de un hombre, de Jesucristo, volvía la presencia de Dios, Dios con nosotros, por causa de la obediencia de Jesucristo, por causa de, gracias a la obediencia de sus padres, que aceptaron el llamado de Dios, que no truncaron sus planes, sino que dijeron, vamos a obedecer, y que obedecieron de inmediato. Que tengamos un corazón así, así que podamos ver a Jesús como realmente nuestro Salvador, que sea nuestro Salvador, no porque decimos es nuestro Salvador, sino porque realmente lo tomamos en fe y creemos en que Él nos puede salvar de nuestros pecados. Cada uno de nosotros va a llegar tan lejos en su caminar espiritual como crea que puede llegar, porque la fe es la llave por la que se mueve todo en el mundo espiritual. Cada uno va a llegar tan lejos como crea que puede llegar. Si tú crees que el pecado que cometes te va a acompañar toda la vida, pues te va a acompañar toda la vida porque ya te rendiste a Él. Pero si tú crees que Dios es más fuerte y que Jesús vino a salvarte,
Vas a tomar y vas a decirle: Jesús, sálvame. Y vas a tomar de Él y vas a rendirte a Él. Y Él te va a salvar de tus pecados. Que seamos hallados como hombres justos, que somos sensibles a la voz de Dios y que corremos a obedecer de inmediato. Y que hacemos todo lo que Dios dice y como Dios lo dice. Que somos sensibles y sencillos a escuchar su voz. Y es así como comienza, como converge más bien, ¿sí?, toda esta historia, ¿sí?, bíblica, ¿cierto?, de Jesús el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido, Mesías. Es un título, ¿sí?, que se le daba a los sumos sacerdotes y a los reyes. Se hablaban de los ungidos porque se les derramaba aceite encima, como una manera de decir que no había nadie más por encima de ellos, sino solo Dios. Entonces, cuando se presenta Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, es diciendo: por encima de Él solo está Dios. A Dios, recordemos, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, ¿cierto?, Jesús el Mesías, el ungido, Él lo ha dado a conocer. Por medio de Él es que conocemos al Padre. Y es tan hermoso como la historia bíblica viene a converger acá, en esta humilde y hermosa pareja. Y como el fruto de la desobediencia nos hizo perder todo, ahora por medio de la obediencia todo comienza a ser restaurado. Y Dios no ha cambiado el diseño. Es por medio de esa sencilla obediencia y de ese tomar de Él y aceptar al Salvador que podemos ser salvos. Día a día, salvos de nuestros pecados, salvos de la potestad de las tinieblas y la esperanza de que seremos salvos de la muerte por medio de la resurrección. Que Dios te continúe bendiciendo. Espero que nos podamos ver el próximo lunes para continuar con esta historia. Recuerda compartir este contenido con otros. Si puedes darle me gusta al video, compartirlo, dejar algún comentario. Todo eso ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas. Y lo que anhelamos es poder leer de Mateo a Apocalipsis, poder explorar cada pasaje, ¿sí?, y poder degustarlo y gozarnos en esta historia tan hermosa de redención y de salvación, la historia de Jesucristo, ¿sí? Toda la escritura da testimonio de Él. Él es el centro de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Que Dios te continúe bendiciendo. Hasta la próxima.